Bueno, muy buenos días. El tema que hemos escogido como grupo para tratar el día de hoy se refiere a la modificación genética de la soya como elemento transgénico. Bueno, antes de empezar a hablar y a tocar a fondo nuestro tema central, debemos iniciar haciéndonos la pregunta, ¿qué es la modificación genética de la soya? Bueno, la modificación genética es una técnica biotecnológica avanzada que permite alterar el material genético de un organismo, en este caso la soya, para darle características específicas que no poseería de manera natural. En el caso de la soya, esto se logra introduciendo genes de otros organismos, como las bacterias, plantas, etcétera, en su ADN, obteniendo lo que se conoce como organismos genéticamente modificados. Ahora bien, ¿cómo se modifica genéticamente la soya? El proceso consta de varias etapas. La primera es identificación del gen de interés. Aquí se selecciona el gen que se confiere dar una característica deseada, por ejemplo, la resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, mayor contenido nutricional, etc. Segundo, la inserción del gen. El gen identificado se introduce en las células de la soya mediante técnicas como biobalística, que es el uso de cañones de partículas que disparan microesferas recubiertas con el ADN deseado hacia las células. Luego, la regeneración de las plantas. Estas, aquí, las células modificadas se cultivan en un laboratorio para desarrollar plantas completas que contienen el gen insertado en su ADN. Y por último, pruebas y selección. Aquí se evalúan las plantas para garantizar que el gen se haya integrado correctamente y que la característica deseada esté presente. Ahora bien, ¿qué características se buscan en la soya transgénica? Bueno, principalmente una eficiencia agrícola, ya que reduce la necesidad de usar plaguicidas y simplifica el manejo de cultivos. Luego, también aumento en la productividad, ya que se busca mejorar la cantidad y la calidad de los rendimientos del producto. También la sostenibilidad económica, ya que disminuir costos para los agricultores es mucho más beneficioso. Y como último, la innovación tecnológica, ya que aprovechando la práctica bioética que estamos analizando, puede resolver grandes desafíos agrícolas en manera global. Como segundo punto tenemos el problema que podría generar la soja como transgénico. Aunque ofrece ciertos beneficios como mayor rendimiento y resistencia a plagas, también plantea una serie de preocupaciones, y una de ellas es el impacto ambiental. Dentro de ella tenemos la resistencia a herbicidas, donde la soja transgénica a menudo es resistente a herbicidas como el glifosato. Ese uso excesivo de estos productos puede generar malezas resistentes, lo que obliga a utilizar herbicidas más fuertes y tóxicos. También podría existir una pérdida de biodiversidad, donde los monocultivos de soja transgénica pueden reducir la diversidad de especies y afectar los ecosistemas locales, como también una contaminación de suelos y aguas. Los residuos de herbicidas pueden contaminar suelos y aguas subterráneos, afectando la calidad de agua y la salud humana. Respecto a la salud humana, tenemos las alergias. Aunque no hay evidencia concluyente, algunos estudios sugieren que el consumo de alimentos transgénicos podría aumentar el riesgo de alergias. La resistencia a antibióticos. Algunos cultivos transgénicos contienen genes de resistencia a antibióticos, lo que podría contribuir a la aparición de bacterias resistentes. Efectos a largo plazo. Los efectos a largo plazo del consumo de alimentos transgénicos, en este caso la soja, aún no se conocen completamente, pero podría ser un riesgo. En los aspectos socioeconómicos, tenemos la dependencia de las grandes empresas. La producción de semillas transgénicas está dominada por unas pocas empresas, lo que puede limitar la diversidad y aumentar la dependencia de los agricultores. Concentración de la tierra. Los cultivos transgénicos a menudo se asocian con grandes extensiones de tierra, lo que puede contribuir a la concentración de la propiedad y desplazar a los pequeños agricultores. Ahora hablaremos sobre el punto de análisis bioético de la modificación genética de la soya como transgénico. La modificación, como tal, ha generado profundos debates desde el ámbito científico, social y ético.
La bioética como disciplina que reflexiona sobre las implicaciones éticas de las intervenciones biotecnológicas ofrece una perspectiva integral que incluye principios fundamentales como la beneficencia, maleficencia, justicia, autonomía y impacto ambiental y sostenibilidad. Beneficencia. Tenemos el aumento de la productividad agrícola, las sojas transgénicas como las resistentes a herbicidas o plagas permiten mayores rendimientos al reducir las pérdidas por factores bióticos, la reducción de insumos químicos. Estas variedades pueden disminuir el uso de pesticidas, lo que en teoría beneficia tanto al medio ambiente como a los trabajadores agrícolas al reducir su exposición a químicos tóxicos. Tenemos la no maleficencia, también efectos a la salud humana, aunque la mayoría de los estudios científicos han concluido que los transgénicos aprobados son seguros para el consumo, persisten preocupaciones sobre posibles efectos alérgicos toxicológicos. También se plantea preguntas sobre el impacto a largo plazo. También tenemos el impacto ambiental adverso del uso de intensivos herbicidas, la contaminación genética por el flujo de genes entre cultivos transgénicos y variedades silvestres y los monocultivos extensivos de soja transgénica. Justicia, equidad y soberanía alimentaria. Desigualdades en el acceso. La biotecnología agrícola está controlada principalmente por grandes corporaciones multinacionales que poseen patentes sobre semillas transgénicas. Eso crea una dependencia económica para los agricultores que deben adquirir semillas nuevas cada temporada en lugar de reutilizarlas. Esta situación pone en desventaja a los pequeños agricultores. También tenemos el impacto a las comunidades locales, la soberanía alimentaria, la promoción de la soja transgénica en regiones agrícolas muchas veces desplaza a cultivos tradicionales que son esenciales para la dieta y la cultura local. Autonomía y transparencia. Tenemos el derecho de elegir. Los consumidores tienen el derecho de decidir si desean consumir productos derivados de cultivos transgénicos, pero esto depende de la implementación de políticas claras de etiquetado y la falta de transparencia en algunos países obstaculiza este principio general de desconfianza pública hacia los transgénicos. El consentimiento informado. Los agricultores deben tener acceso a información completa sobre los beneficios, riesgos y condiciones de uso de las semillas transgénicas. En muchos casos, las decisiones de adoptar estos cultivos están influenciadas por la precisión del mercado o la publicidad, sin un entendimiento real de las consecuencias económicas o ambientales. Impacto ambiental y sostenibilidad. Aunque los transgénicos prometen ser una solución para la agricultura, su implementación masiva fomenta monocultivos intensivos, agotan los suelos, aumentan la erosión y requieren fertilizantes muy sintéticos. Contaminación de ecosistemas. La expansión de la soja transgénica está asociada a la deforestación en regiones como el Amazonas, lo que contribuye al cambio climático y pone en peligro la biodiversidad global. Análisis desde el derecho nacional e internacional. Vamos a empezar el análisis desde el derecho peruano. El 29 de diciembre del año 2023, el gobierno peruano promulgó el Decreto Supremo número 012-2023 MINAM, que aprueba el reglamento de la Ley número 29811, que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados, conocidos como transgénicos, al país por un periodo de 10 años, ampliada por la Ley 31111. Dicha normativa tiene como finalidad impedir el ingreso y producción de transgénicos con fines de cultivo y crianza, incluidos los acuáticos, y ser liberados al ambiente. También busca fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar las infraestructuras y generar los lineamientos que permitan una adecuada evaluación y gestión de riesgo ante una potencial liberación al ambiente de los OVM. Ahora, según el Ministerio del Ambiente, en los últimos 12 años se han alcanzado importantes avances en capacitaciones e infraestructura para el control y vigilancia de los transgénicos. Ahora vamos a analizar el derecho internacional sobre los alimentos transgénicos. Empezaremos con Brasil. Bueno, en Brasil, la Ley Federal 11.105/2005-15 y el Decreto Federal 5.591/2005-16 regulan los transgénicos y la biotecnología en materia de seguridad y mecanismos de fiscalización sobre la construcción, el cultivo, la producción, la manipulación, el transporte, la transferencia, la importación, la exportación y el almacenaje,
la investigación, la comercialización, el consumo, la liberación en el medio ambiente y el descarte de OMG y sus derivados. Continuando con el país de Chile, este país ha concedido permisos para la internación de material transgénico desde el año 1992 en adelante. Sin embargo, solo se autoriza la entrada de semillas transgénicas para multiplicación con fines de exportación y para pruebas de campo, pero no para consumo interno. Chile firmó el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología en mayo del 2000, pero no lo ha ratificado. Finalmente, en el país de México, la regulación sobre los organismos genéticamente modificados está definida por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su correspondiente reglamento, que regula las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados con el fin de prevenir, evitar y reducir los posibles riesgos que estas actividades puedan ocasionar a la salud humana. Por último, encontramos la propuesta de solución respecto a la modificación genética de la semilla de soja como un transgénico. En este caso, esto lo vamos a dividir en 4 principales aspectos. El primero es la mejora de la calidad para el consumo humano. En este caso, es necesario que se aumente primeramente el perfil nutricional. Para esto se pueden introducir genes que mejoren el contenido de los nutrientes esenciales como los ácidos grasos y otras vitaminas dentro de la semilla. Asimismo, se tiene que reducir los alérgenos y los antinutrientes y modificar para prevenir enfermedades metabólicas cuando ésta se consuma. Por otro lado, también encontramos lo que sería el impacto positivo para el medio ambiente, ya que primeramente su modificación debe tener una tolerancia mejor a los climas extremos. Esto debido al cambio climático que estamos presenciando actualmente. Por otra parte, también se debe realizar un uso eficiente de los fertilizantes y del agua, y debe existir una resistencia natural por parte de las plagas y las enfermedades para que ésta se pueda desarrollar de mejor forma en todos los medios posibles. Como tercera encontramos las consideraciones éticas y sociales. En este sentido hablamos respecto de la transparencia y el etiquetado, es decir, que nos debemos asegurar que los productos deben estar debidamente etiquetados para que al momento de consumirlos las personas puedan tomarlo teniendo en cuenta esas decisiones informadas. Ya por último encontramos también lo que son los proyectos colaborativos y la regulación, que es la evaluación constante de los riesgos y la promoción de la agroecología combinada con los elementos transgénicos, además de que es importante que así no solo con la semilla de soja, sino con todos los elementos transgénicos, se genere una educación y un diálogo respecto de los mismos para poder informar al público sobre los beneficios, riesgos y usos de estos. Gracias.